Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el programa de Crocodile, que es un programita que nos sirve para poder simular circuitos electrónicos o eléctricos, utilizando o basado siempre en la ley de Ohm, que fue algo que trabajamos la semana pasada. Entonces, aquí pueden observar, pues este es el icono del Crocodile. Les voy a dejar ahí en los recursos, les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargarlo. No pesa absolutamente nada, es bien simple, ¿verdad? Entonces ya después de haberlo descargado lo ejecutamos y en este caso nos va a mostrar un mensajito. Aquí le vamos a dar a aceptar y luego aquí vamos a trabajar nosotros con símbolos, que es como vamos a trabajar, ¿verdad? Símbolos. Y entonces aquí ya tenemos nuestra aplicación ejecutada. La semana pasada nosotros estuvimos resolviendo algunos ejercicios utilizando la ley de Ohm, y ahorita pues es para poder practicarlo acá, ¿verdad? Entonces esta es la interfaz. Si se dan cuenta, es una interfaz muy sencilla pero muy útil. Entonces en este caso, cuando nosotros vayamos a construir circuitos, tenemos que contemplar algunos elementos importantes, ¿verdad? Y entre estos elementos importantes pues son las fuentes de alimentación, es decir, qué es lo que va a alimentar nuestro circuito. Asimismo, también tenemos que considerar lo que es una resistencia, que es la que va a soportar la cantidad de flujo de electrones que van a circular, ¿verdad? Como corriente, y va a mandarle o va a determinar la cantidad máxima que va a recibir un componente. En este caso, un componente puede ser, por ejemplo, un foco, puede ser una lámpara, puede ser un microondas, una estufa o cualquier otro componente, siempre y cuando sea eléctrico, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo la fuente de alimentación, que la fuente está para los voltios, ¿verdad? Que puede ser una fuente de poder de una computadora, puede ser una batería. Tengo la resistencia, que es la que me va a permitir a mí poder resistir la potencia o la energía para poder sacar solo lo necesario, y este está medido en voltios, en ohmios. La batería para voltios, y si se dan cuenta, pues esos valores son los que representan la ley de Ohm. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar lo que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, y vamos a utilizar algunos otros elementos. Entonces prácticamente aquí es donde nosotros podemos crear circuitos electrónicos que en algún momento pues ya vamos a llegar a implementar. Entonces lo primero que tenemos que utilizar es una fuente de poder, y en este caso la fuente de poder es el primer icono, ¿sí? Después del icono del cocodrilo, que estoy marcando con el cursor, pues es para borrar. Seguidamente pues ya me viene la fuente de alimentación, entonces yo vengo y arrastro, ¿verdad? Y aquí me dice que es una fuente de alimentación que tiene 9 voltios. En la vida real pues están esas baterías cuadradas que son de 9 voltios, ¿verdad? Y este voltaje puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar este voltaje? En su capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo le doy clic aquí a mi componente, me habilita el menú aquí en la parte superior, y aquí me está diciendo la cantidad de voltios que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo quiero más pequeño, 5 voltios, más grande, 12 voltios, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahorita con 5 voltios. Entonces ya tengo mi primer elemento. El segundo elemento va a ser una resistencia, y en este caso la resistencia pues está acá, ¿verdad? Que sería el elemento que estoy aquí marcando con el cursor. Esta es la resistencia. Le voy a dar clic. Aquí me aparece el primero, que es resistencia, ¿verdad? Aquí es para entrar a la opción de componentes pasivos. Entro acá y me aparecen todas las opciones que están ahí. Entonces tengo el primero, que es el resistor, que es la resistencia. Le doy clic y me aparece que se puede colocar de forma vertical y de forma horizontal, y aquí me dice qué capacidad. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a dejar una de 220. Le vamos a borrar esta letra acá porque no queremos trabajar en otra criterio más que solo sean ohmios, que aquí está el símbolo de ohmios. Entonces estoy indicando acá que voy a trabajar con una resistencia de 220 ohmios. La voy a colocar de forma horizontal, entonces ya jalo y arrastro. Aquí está. Entonces tengo mi fuente de alimentación de 5 voltios, tengo mi resistencia de 220 ohmios, y quiero que se encienda un LED. Entonces para el LED
está aquí el icono, ¿sí? Aquí están los componentes de salida de luz. Está acá, este icono de por sí significa que es un foco. Entonces yo entro acá y me dice que tengo estos elementos, ¿verdad? Que son luces. Entonces yo tengo aquí el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde. Quiero el LED rojo. Si le doy clic, aquí me dicen las formas en las cuales se puede conectar. Entonces yo lo voy a conectar de forma vertical, así, el primerito que está acá. Entonces lo voy a colocar acá en mi escenario. Entonces ya tengo mis componentes, ¿verdad? Tengo mi fuente de alimentación, mi resistencia, tengo mi LED. Este ya es un circuito. Entonces lo que tengo que hacer es conectar cada uno de los puntos de ese circuito para unirlo, por así decirlo, ¿verdad? Para cerrar ese circuito y que este LED pueda encender. ¿Cómo lo voy a unir? Entonces me vengo a la punta de la fuente, le doy clic y se ve como sale un rollito, y con eso yo puedo unirlo con la punta de la resistencia. Ya quedó unido, ¿verdad? Luego lo mismo hago con la segunda pata de la resistencia y la primera del LED, y hago exactamente lo mismo con la pata del LED hacia la fuente de alimentación. Y entonces ahí se ve que ya quedó mi LED encendido, ¿verdad? Sí, entonces está muy bien encendido. Entonces todos los elementos que yo coloqué, es decir, la fuente de alimentación y la resistencia, son las necesarias para que este LED pueda funcionar de la mejor manera. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estos valores los modifico o los cambio, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Voy a copiar y a pegar este por acá. Entonces yo vengo acá y le digo, bueno, yo no quiero que sean 5 voltios, sino yo quiero que sean 12 voltios. Vean, el LED se quemó, porque resulta que hay mucho voltaje acá y esta resistencia no soportó, por lo tanto mandó todo el voltaje y en nuestro LED se quemó. Entonces, ¿cuánto es el valor máximo que podría soportar este LED? Si yo vengo acá y le coloco, por ejemplo, 9, ya me dice que son 9 voltios. Entonces acá, para poder revivir mi LED, voy a presionar, lo voy a seleccionar, así como está acá, suprimir, y le voy a decir que sí. Y vean, tampoco soporta los 9 voltios, ¿verdad? De hecho, aquí me muestra el error. Por ejemplo, yo selecciono acá el LED, le doy suprimir y aquí me dice que lo máximo que soporta son 0.03 amperios, ¿verdad? Que eso es lo que me está indicando que es lo máximo que soporta. ¿Sí? Entonces esto no está manejando ese amperaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a poner 7 y le voy a quitar acá, y ahí sí lo dejo, ¿verdad? Sí soporta los 7. Ah, pero es que resulta que yo sí tengo solo mi fuente de 9, o mi fuente de alimentación de 9 voltios. Ah, bueno, entonces nuestra resistencia es la que tendría que cambiar. Por ejemplo, yo le pongo 600 ohmios, le voy acá a suprimir, y entonces ahí sí ya me soportó, ¿verdad? Entonces, mientras más grande sea la capacidad de voltaje de la fuente de alimentación, más grande tiene que ser mi resistencia para que el componente funcione de la mejor manera, ¿verdad? Entonces aquí funciona 5 voltios con 220 ohmios. El LED funcionó perfectamente bien. Acá me dice que son 9 voltios con una resistencia de 600, y también nuestro LED funcionó de la mejor manera, ¿verdad? Entonces esos son los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Acá, en este ejemplo, pues estamos dirigiéndonos a lo que es un circuito en serie. Es decir, yo acá, por ejemplo, vengo al cocodrilo y voy a borrar esta línea. Ahí estamos, regreso. Y ahí estamos. Le voy a colocar un LED amarillo y se lo voy a colocar aquí abajo, y le voy a colocar un LED verde que también se lo voy a colocar por acá. Voy a conectar todos estos componentes y pues resulta que me tendrían que alumbrar todos los componentes, ¿verdad? Y ahí está, miren. Obviamente aquí este voltaje que está acá se distribuye en todos los componentes que puedan estar conectados. Esto se llama circuito en serie, ¿verdad? Que uno depende del otro. Es decir, para que este LED rojo funcione tiene que estar conectado al amarillo. Para que el amarillo funcione tiene que estar conectado el verde. Para que todos estos funcionen, la resistencia tiene que estar conectada. Para que todo esto funcione, el voltaje tiene que estar conectado, ¿verdad? Entonces, punto de salida, punto de entrada, y el flujo de corriente viene sale de positivo hacia negativo, ¿verdad? Y así es como va a funcionar. Entonces, este es el circuito en serie. Porque, ¿qué pasa si yo borro el amarillo, por ejemplo?
se apaga el rojo y el verde, ¿verdad? Porque se interrumpió el flujo de corriente. Entonces ya no hay comunicación, por lo tanto ya no funciona nuestro circuito, ¿verdad? Mientras que todos estén conectados, todo va a funcionar de la mejor manera. Entonces este es circuito en serie. El otro tipo de circuito que tenemos es el circuito en paralelo. Y nuestro circuito en paralelo, pues nosotros lo vamos a representar de la siguiente manera. Y voy a copiar este. Vamos a pegarlo por acá. Entonces vamos a borrar las conexiones que puedan tener estos. Igual vamos a conectar 3 LEDs. Voy a borrar acá, acá y acá. Entonces resulta de que yo voy a conectar de la siguiente manera. Bueno, de hecho creo que voy a borrar todos los elementos. Es más fácil. Entonces vamos a armar nuestro circuito en paralelo. Para ello necesitamos resistencia y vamos a conectar la resistencia de forma vertical. Esta resistencia la vamos a dejar en 220 ohmios, ¿verdad? Borramosla acá. Ahí está, 220 ohmios. Vamos a crear también, bueno, esta la vamos a poner acá y vamos a crear una tercera acá. Entonces 3 resistencias porque voy a conectar 3 LEDs. Entonces voy a conectar un LED rojo, voy a conectar un LED amarillo y voy a conectar un LED verde. Ahí estamos. Luego, entonces yo vengo desde mi fuente de alimentación y empiezo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, vamos a conectar para acá, vamos a conectar de este a este y vamos a conectar para acá. Sí, bueno, ahí no soporta, sí, habíamos dejado de 600, vamos a dejarle 400. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Ahí estamos, ya encendió nuestro LED, pero también necesitamos conectar estos otros, ¿sí? Entonces acá estamos y conectamos acá y también se quemó porque la resistencia no es acorde. Vamos a dejarla a 400 y vamos a subir acá, digamos que sí, y ahí estamos. Entonces ya conectamos el segundo, igual está 400 y vamos a conectar nuestro tercer LED. Acá venimos, conectamos y venimos para acá y ahí está. Entonces ya conectamos 3 LED, ¿verdad? Este es el circuito en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque cada luz es completamente independiente del circuito general. ¿Qué significa eso? Significa que si yo, por ejemplo, borro este, o se quema este LED, por ejemplo, se quema este LED, los otros dos tienen que seguir funcionando. Entonces hagamos de cuenta de que aquí esta resistencia bajó a 220, o con el simple hecho de 2, mire, se quemó, pero los otros los dos LED siguieron funcionando, a diferencia del circuito en serie, que se quema uno y se quema todo el circuito, ya no funciona todo el circuito. En cambio aquí no, porque hay otras rutas en las cuales se puede cerrar el circuito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí solo hay una ruta en el circuito en serie, sale de acá, se viene, pasa la resistencia, pasa por el LED rojo, pasa por el LED amarillo, pasa por el LED verde y llega otra vez al punto negativo de la fuente de alimentación. En cambio acá en el circuito en paralelo sale del punto positivo, viene y tiene una opción, tiene dos opciones: o se va para la resistencia que está de forma vertical o sigue el camino de forma horizontal, ¿verdad? Si viene acá y dice, bueno, voy a la resistencia a la que tiene 2 ohmios y boom, aquí se cortó el camino, bueno, entonces regresa y se viene para acá, viene y dice, bueno, bajo 400, pero también tengo chance de irme a este otro 400, entonces ilumino el amarillo, ilumino el verde y cerramos circuito acá. Viene y se quema el amarillo, entonces queda funcionando el verde. Viene y se quema el verde, entonces queda funcionando el amarillo, ¿verdad? Entonces así es como funciona esta situación, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizarlo dependiendo de nuestras necesidades en cuanto a circuitos en serie y paralelo, ¿verdad? Esta parte funciona mucho en las fuentes de alimentación, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos tipos de circuitos: circuito en serie y circuito en paralelo, ¿verdad? Que son los dos tipos de circuitos que podemos utilizar. Asimismo, pues también existen algunos otros componentes en los cuales nosotros podemos desempeñarnos, ¿verdad? Aquí de igual manera en el simulador. Esto se puede hacer en la vida real, por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces la idea de este simulador pues es obviamente practicar y poder determinar ciertos valores ya para poder pasarlo a la vida real.
que esto en electrónica y para sistemas informáticos pues es bien funcional. Entonces tenemos algunos otros elementos, por ejemplo el pulsador que está acá. Tenemos los diferentes tipos de pulsadores, ¿verdad? O interruptores. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí voy a borrar esto. Voy a borrar esta línea que está por acá y le voy a colocar, en este caso, este switch que está acá. Y lo voy a conectar. Vengo para acá y está mi switch. Si se dan cuenta, pues ningún LED está encendido porque no está habilitado este switch. Presiono acá, se habilitó el switch, se cerró el circuito y se encendieron los LED. Este es un switch. Voy a hacer exactamente lo mismo por acá, solo que en lugar del que colocamos en este que es el switch, vamos a colocar este otro que es un push, ¿verdad? Que es un pulsador. Entonces vengo, lo voy a conectar para que pueda funcionar en mi circuito y aquí está. Entonces aquí, por ejemplo, aquí enciendo, se quedó apagado, se quedó apagado todo. Enciendo y se encendió todo eso, ¿verdad? En cambio, a diferencia de este, es que yo tengo que mantener presionado el botoncito para que funcione esto, ¿verdad? Es un pulsador, este es un switch. Entonces serían esos elementos adicionales que podríamos incluir en nuestro circuito, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, aquí podemos utilizar ciertas combinaciones para hacer una caja de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? De forma electrónica, ¿verdad? Donde se tienen que presionar ciertos switch de tal manera para que se pueda abrir X caja, ¿verdad? O mantener presionados tales botoncitos para que se encienda tal luz y esa luz pues pueda habilitar una puerta, ¿verdad? Entonces es cuestión de poder ver esa parte, ¿verdad? Entonces tenemos esto por acá. Sí, tenemos acá circuitos en serie con un pulsador y circuitos en paralelo con un switch. Y así también podemos tener algunos otros elementos. Entonces yo les voy a compartir unos ejercicios donde vienen unos componentes que ahorita no les expliqué, pero solo es cuestión de que ustedes puedan indagar y ver acá en el menú donde están esos componentes y les voy a dar la forma en la que tienen que conectar y obviamente tiene que ir funcionando nuestro circuito, ¿verdad? Aquí es para que experimentemos y podamos armar nuestras soluciones electrónicas, que de hecho la idea de este módulo es poder crear soluciones electrónicas, ¿verdad? Que nuestro objetivo es poder trabajar con el Arduino y poder crear algo de IoT, Internet of Things, y poder crear soluciones, ¿verdad? De que se abra un portón, se encienda una luz desde el teléfono, etcétera. Pero nuestro fundamento va a ser esta parte de la electrónica. Entonces yo voy a crearles ahorita una tarea donde van a crear algunos circuitos y es para que ustedes se entretengan y puedan practicar, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues no es complicado y cualquier duda o consulta pueden hacérmela a través del foro. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.